Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. Hoy en este nuevo video les traigo mi opinión al último capítulo de Cinderella Grey. Advertencia de spoiler: si tú no estás al día con el manga, te pido de favor que no veas este video. Gracias. Y es que en este nuevo capítulo por fin vemos la coronación de la victoria por parte de Ugurika en el Arima Kine, que sin duda ha sido una victoria total y definitiva que ha dado la vuelta a todo el mundo de las carreras de Uma Musume, tanto así que se ha vuelto la noticia principal en todos los diarios, tanto en Japón como a nivel mundial. Y es tanta la conmoción que sin duda esto va a llamar mucho la atención a nivel mundial. En otra escena vemos a Musaka junto con Tamamo y Komi en la misma sala donde Tamamo y Komi están comiendo, algo que Musaka nota y pregunta por qué no están comiendo en la sala de Komi, a lo cual Tamamo responde que sencillamente no pueden, puesto que la sala de Komi está en remodelación, algo que fastidia un poco a Musaka, para luego Tamamo preguntarle que su plan de retiro fue rechazado, algo que sin duda a Musaka no le pareció muy de su agrado, en donde en un flashback vemos a Musaka hablando con la directora Aikawa, donde sencillamente y en resumidas cuentas Aikawa le dice que no puede darle el permiso de retirarse, puesto que con la reciente victoria de Ugurika en el Arima Kine ha llamado la atención de todo el mundo, y eso ha hecho que muchas Umas, no solo de Japón sino de todo el mundo, quieran entrar a la Universidad Trance, haciendo básicamente imposible para la directora Aikawa poder sostener toda la demanda de Umas que ocupan entrenadores, puesto que actualmente el instituto carece de entrenadores calificados, y Musaka sin duda es un gran activo que no puede dejar ir así como así. Algo que sin duda, aunque molesta un poco a Musaka, no le queda de otra más que resignarse, puesto que sabe muy bien que lo que dice la directora es cierto y que sencillamente no hay los suficientes entrenadores de alto nivel para entrenar a estas futuras Umas. Luego vemos en otra escena tanto a Super Cree como a Inari entrenar en su recuperación. Mientras tanto, Nase y su papá las observan, en lo cual el papá le insiste a Nase de que tiene que invertir más en la recuperación de sus Uma, puesto que se le hace muy lento el proceso de recuperación, algo que molesta sencillamente a su hija, que sin duda le fastidia un poco que su papá esté encima de ella, restregándole en cara lo tacaña que es. Ya para finalizar vemos a Yaeno junto con otra Uma que no me acuerdo cómo se llama, estar en la terminal del aeropuerto despidiendo a Mellido Ardan, quien sencillamente decide viajar al extranjero para enfrentar a otras Umas. Algo que sin duda pone un poco triste tanto a Yaeno como a su amiga, pero entienden que esto es necesario para que Mellido Ardan crezca y se vuelva más fuerte. Además todas ellas tienen un mismo objetivo, y es hacer lo mismo o superar lo que hizo Ugurika, algo que sin duda, siendo sincero, veo imposible que consigan, pero quién sabe, dependerá qué les depara en el futuro. Sin duda ha sido un gran capítulo, uno de transición de la victoria de Uguri, y posiblemente los siguientes 2 capítulos que falten sean ya el punto final de esta historia. Sin duda estamos ante la antesala del final de Cinderella Grey.
Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.